Ya, perfecto. Muy bien, David. Cuéntame un poco sobre, justamente, bueno, te comunicaste por el programa para, para comentarnos un poco sobre este libro, Vestigios Atlantes y Egipcios en el Perú, descubierto por Carola. Carola Siever Struve. Struve es su apellido materno. Bueno, Ella escribió cuando Hitler era canciller de Alemania, escribió un libro sobre los derechos de la mujer, pero ahí usó su apellido materno, Carola Struve, porque su padre había escrito otro libro muy importante. Su padre fue un hombre muy conocido, pero este libro de acá, que tenemos tú y yo, ya lo escribió con el apellido de su padre, Siebert. y cuéntame un poco la historia de cómo llega el libro a tu poder o tu relación, la relación que tienes con la misma autora, ¿no? Sí, el año 1970 me quise ir a Alemania. Estaba con dos amigos más de distintas universidades y yo no me acuerdo quién nos recomendó como profesora alemán a esta señora, ¿no? Entonces la tomamos, fuimos a buscarla para que fuera nuestra profesora de alemán. Así que lo primero que hizo fue preguntarnos los nombres, apellidos, fecha de nacimiento, etcétera, y nos aplicó lo que ella siempre aplicaba con las personas que conocía, la simboloscopía pitagórica, ¿no? Ya tú sabes que cada letra tiene un número y al final suman los números, te da un resultado. Bueno, ella tenía su fórmula, ¿no? Y bueno, nos aceptó, a mí me agarró un gran aprecio. Yo en esa época ya era paracaidista, así que a mí me decía, mijito el aviador, me decía así. Ah, ya. Sí. Porque yo la estuve visitando a ella desde el año 70 hasta el 73 o 74. Pero ya dejé de verla, pues porque ya en el trabajo que yo tenía, que era ya inspecciones navales, yo viajaba mucho, ¿no? Y además, en esa época yo practicaba el paracaidismo y todo el tiempo estaba en campeonatos internacionales. Entonces pasó mucho tiempo que dejé de verla y un día regresé y ya no existía más la señora. No me dieron datos de ella, toqué la puerta de la casa, eran otras personas que eran inquilinos, no supieron explicarme dónde estaría la señora. Pero en el tiempo que yo la visité a ella tenía, por ejemplo, en su casa los cuadros del Kaiser alemán y de su esposa Herminia, porque los padres de esta señora habían sido profesores de equitación del Kaiser. La señora para entonces tenía como 80 y tantos años y era muy fuerte. Y siempre decía, tócame las piernas para que veas. Yo iba con mi enamorada, que ahora es mi esposa, ¿no? Y le tocábamos las piernas, eran unas piedras. Y cuando queríamos ayudarle en algo, decía, no, ustedes son mis invitados. Y yo hago todo sola. Ustedes esperen acá que les voy a servir el té. Y estando con ella me regaló este libro, empezamos a hablar, nos empezó a hablar sobre los vestigios atlantes y egipcios en el Perú. Entonces, viajamos a las ruinas, viajamos, y porque esto está cerca, está en Cieneguilla, fuimos a las ruinas de Huaycán de una oportunidad. Aquí tengo una foto, bueno, la foto que tú ves en el libro, ¿no? Claro. Acá te puedo mostrar las fotos que yo me tomé ahí, estas en blanco y negro, no sé si puedes verlas ahí. Las que me mandaste, claro, claro. Las que te mandé, efectivamente, las que te mandé. Bueno, ahí estoy yo muy joven, acá en este estoy parado acá, ella está a mi lado. Aquí también está la señora sentada, caminaba con su bastón y así trepaba los cerros a los 80 y tantos años, ¿no? Entonces era una persona muy profunda. En su casa habían fotos del Dalai Lama y había, me acuerdo, de un diploma enorme que pertenecía, era de una congregación o un grupo esotérico al cual ella pertenecía. Y a través del tiempo que yo iba donde ella, vi algunos personajes de la vida pública. Entre ellos había un tal Carlos Enrique Melgar, un aprista, había sido parlamentario, la visitaba mucho. Yo nunca conversé con él, ¿no? Pero también había otro funcionario de la Universidad de San Marcos, un tal Bueno Vargas Machuca, se llamaba este señor, ¿no? Entonces, a mí me impresionó
todo este libro, que fue proscrito por los arqueólogos de San Marcos, lo rechazaron, porque la ortodoxia pues dice de que la cultura peruana es originaria del Perú, ¿no? Una tremenda tontería, porque ya sabemos que han habido relaciones internacionales, los mismos, las cabezas alargadas de Paracas, cuando les han hecho el ADN, ahí encuentras que el ADN no corresponde a la gente de América Andina, ¿no? Sino del Asia Central, ¿no? Eso mismo lo dice el que ha sido director, no sé si seguirá siendo director del Museo Paracas, que es Brian Fester, que es ¿no? Tú lo has entrevistado, pues yo vi justamente, acuérdate, tú has estado ahí, lo has entrevistado, claro, ¿no? Entonces, vemos pues que las culturas han tenido una interrelación a nivel mundial. Vemos gente de nuestra selva, las comparas con gente de Vietnam o gente de Indonesia, todos tienen el mismo tipo de embarcaciones, el mismo tipo de flechas, el mismo tipo de casitas, las mismas costumbres. ¿Cómo han podido llegar a eso, no? Bueno, y yo desde chico ya tenía mucha inclinación a estas cosas que la gente le llamaba extrañas, ¿no? No entraba en mi cabeza que fuéramos, seres creados en la forma como nos contaron, ¿no? Yo estudié 10 años en un colegio católico, hermanos maristas, pero tuve muchos, algunos desencuentros con los hermanos cuando les preguntaba por cosas que me di cuenta que ellos ni entendían. Decían, esto es una fe, hay que tener fe, decían, ¿no? Ni sabían cómo explicarte muchas cosas. Es más, en tercero de primaria, yo tenía 9 años cuando me botaron de la clase por hacer una pregunta nada más, ¿no? Fuera de la clase por atentar contra los preceptos de la religión católica. Cuando pasé a primero de secundaria, mi padre era ingeniero militar, lo cambiaron a Puno, a Ilave, que está a 64 kilómetros de Puno. Así que tuve un pequeño espacio en el que estuve en Puno, me pusieron en el Colegio San Carlos, la gran unidad escolar, y ahí vi por primera vez un ovni en mayo de 1961, 8 años antes de que se lanzara el Saturno con el proyecto Apolo a la Luna, ¿no? Que no sé incluso si habrán llegado realmente a la Luna, no lo sé, pero 8 años antes, cuando no había ni aviones siquiera en Puno, había, me acuerdo, solamente un bimotor, un DC-3, que iba de Lima a Juliaca cada 15 días, ¿no? Entonces me acuerdo que salíamos del internado para ir a los comedores y el cielo era azul, diáfano, cuando de pronto veo como una bola plateada que se desplazaba. Y le digo a mi compañero, miren eso. Me acuerdo que se rieron y me dijeron, si eso los vemos siempre. Ellos estaban acostumbrados a ver eso, ¿no? Y así, y a través del tiempo, tengo otra experiencia sobre ovnis muy interesante que fue más o menos 1994, acá en Pachacama. Mi esposa era no apoderada, sino muchas veces organizaba paseos a distintos lugares a los alumnos de la clase Mijo del colegio Cambridge, que es un colegio británico, ¿no? Entonces organizamos un paseo para Pachacamac, nos alojamos en un hotel que había en esa época, que ahora está abandonado, porque yo también volaba parapente y quise hacerlo volar a los muchachos parapente, ¿no? Entonces fuimos 2 padres de familia, o sea, 2 familias para cuidar a los muchachos. Fueron las profesoras de inglés, que eran una británica, otra canadiense y otra australiana, creo, y los profesores de matemáticas. Y bueno, me acuerdo que estábamos preparando con uno de los padres de familia, que es hermano de, bueno, se llama Velázquez Quesquén, ¿no? Estábamos preparando la parrilla.
Eran más o menos las 10:30 de la noche cuando uno de los muchachos gritó ¡un ovni! Y le digo, ya empiezan a fregar estos, oye, porque esta es una zona de tránsito de aviones, por ahí hacen los aviones aproximación, ¿no? Entonces, bueno, seguí conversando con él, cuando de pronto por ahí gritan, ¡y ahí regresa! Y le digo, estos chicos van a seguir fregando toda la noche. Cuando volteo, me quedo mirando hacia arriba y no era pues un avión. Empecé a ver, a pensar, tampoco era un helicóptero. Yo de aviones conozco mucho, porque siempre fui aficionado a los aviones y además ingresé a volar en el Club de Planeadores Cóndor, que era un club de planeadores fundado por pilotos alemanes de la Segunda Guerra Mundial en lo que fue el aeropuerto. Yo era uno de los tres socios juveniles. Después, a los 18 años de 1967, me hice paracaidista y he saltado en muchos países, ¿no? Muchos países americanos, en Estados Unidos, en Hungría, en Checoslovaquia, así que conozco de aviones, de helicópteros, todo tipo de aviones, ¿no? Así que siempre estuve metido en la aviación. Empecé a ver y le digo a este Velázquez que oye, compadre, eso no es un avión, mira. Cuando afinamos la vista, parecía que oscilaba, era como un foco de luz que aumentaba y disminuía la intensidad. Entonces me di cuenta que el aparato oscilaba, en la parte de abajo tenía las luces, cuando oscilaba hacia un lado, por supuesto ya las luces apuntaban a otro lado y entonces disminuía la intensidad de luz que nos daba a nosotros. Por supuesto todos los muchachos corrían, todos gritaban, había otras personas que ahí, todo el mundo salió a ver. De pronto este aparato pues se disparaba, se paraba, se iba a un lado, se iba a otro, como a la hora sale otro más. Así que se juntaron los dos y empezaron a hacer evoluciones que no correspondía a ningún aparato construido por los seres humanos, absolutamente a ninguno. Entonces tú la conociste por ese tema de ya mayor para los estudios, ¿no es cierto? Y viajaste con ella, pero el libro, justo yo veía un poco la fecha, es del 50, ¿no? Más o menos la investigación que ella hace es mucho antes de que aparezcan, por ejemplo, las teorías de los dioses astronautas de Eric von Däniken, ¿no? Mucho antes, ¿no? Porque ella publica en el 59 y ya venía trabajando esa teoría mucho antes. Entonces, es muy interesante cómo ella se da cuenta, y no sé, tú siendo un entendido o habiendo leído, habiendo conversado con ella, ¿por qué ella pensaba que se trataban el Gran Pajatén y todo lo de Huaycán que me cuentas, vestigios de la Atlántida o de Egipto? ¿En qué es lo que más o menos ella tenía como teoría o por qué se había dado cuenta? Lo que pasa es que ella era una estudiosa de muchas culturas en el mundo y vio que en las culturas peruanas, en las numerosas culturas peruanas, hay vestigios, símbolos muy parecidos a lo que, por ejemplo, hay en otras culturas. Me enseñó, por ejemplo, un libro de Rodolfo Falk. Rodolfo Falk fue un alemán que vivió con los aymaras, según me contaba ella, durante 20 años. Y ese libro sí lo vi yo, el libro en el cual habían muchos vocablos aymaras que tenían, eran muy parecidos a las pronunciaciones egipcias. Ojo que estamos hablando de los egipcios antiguos que hablaban un idioma distinto. Los egipcios ahora son árabes, ¿no? Hablan árabe, no tienen nada que hacer con los egipcios de la construcción de las pirámides ni nada de eso. Son otros egipcios, ¿no? Entonces, ella, a ver, ¿cómo llega al Perú? Ella me contó, y siempre lo decía porque me lo contó más de una vez, que cuando Hitler era canciller de Alemania, en 1930 y tantos, ella escribió un libro sobre los derechos de la mujer. Entonces Hitler la persiguió porque estaba subvirtiendo el orden ella respecto a que en esa época las mujeres no votaban, etc. Entonces, a través de unos amigos huyó a Suiza y de Suiza llegó a Colombia. En Colombia vivió 14 años y estando en Colombia escuchó sobre el Perú y empezó a estudiar sobre el Perú. Ella ya venía estudiando otras culturas antiguas, ya venía investigando y entonces empezó a relacionar
muchos símbolos, muchos tipos de construcciones muy semejantes a las pre-incas, ¿no? Porque al menos sabemos que las culturas pre-incas son las que han construido esos grandes monumentos megalíticos. Los incas al parecer han aprovechado esas construcciones, porque cuando tú vas a Machu Picchu, no con ojo de turista, sino con ojos analíticos, te das cuenta que hay distintos tipos de piedra. Lo que más abunda ahí son las casitas hechas con piedras burdas, pegadas ahí con barro, como lo hacen actualmente los andinos. Pero hay otros cortes de piedras que nadie sabe de cuándo son, que parece que las hubieran cortado como si fuera mantequilla, ¿no? Entonces, eso es lo que ella me contaba a mí, ¿no? Y tenía libros y me enseñaba. La verdad que esto fue, pues, como te digo, Rafael, en los años 70. Pero cuando ella me regala el libro, fue en 1970. Y 2 años después, como yo te conté inicialmente, fui a una demostración de paracaidismo en Trujillo, por la fiesta de la primavera. Y estando ahí, una tía mía, que era muy aficionada a la arqueología, ella era Marcela de las Casas, que ya falleció, me encuentro con ella en la Plaza de Armas de Trujillo, acompañada de un señor, y te presento al señor Guillermo Ganosa Vargas. Yo ni sabía quién era este señor. Después me enteré que era el fundador de la fiesta de la primavera, es el suegro de Barnechea, ¿no? Y había estado casada con la señora Marcela Temple, que fue la esposa de Pérez de Cuéllar, ¿no? Eso lo supe después, pero en ese momento, señor, mucho gusto. Le digo, tía, ¿a dónde vas? Ven, me dice. Estamos yendo acá a la casa del señor. Me dice, sí, vamos, le voy a mostrar mi museo particular. Su casa creo que ahora está ocupada por el Banco de Crédito. Era una casa de esas señoriales antiguas, con unos portones gigantes por donde entraban los caballos con carretas, ¿no? Y empezó a enseñarnos su museo, que hacía como una semana o 15 días los había traído a su casa de regreso de Nueva York, donde había hecho una exhibición. Me enseñó un huaquito chiquito policromado de miles de puntitos de colores, que en esa época, según nos contó este señor Ganosa Vargas, solo el huaquito había estado asegurado de $1.200.000. Asegurado. Bueno, y de pronto el señor dice, bueno, ahora les voy a enseñar a ustedes, porque estaba mi tía y yo estaba con otro compañero paracaidista. Total, éramos 4 en la casa en el museo de este señor Ganosa Vargas. Les voy a enseñar algo que no me van a creer. Descubierto por mí y desenterrado con mis propias manos. Esas fueron las palabras de él, en una de mis haciendas. Este señor Ganosa Vargas, pues tenía varias haciendas, su familia eran los millonarios del norte, ¿no? Bueno. Y eran 12 estatuillas egipcias o con notaciones egipcias. Yo me quedé mudo, me quedé impresionado. Cuando ya pude hablar, le dije, señor Ganosa, le conté sobre la señora Carola Silver. Y entonces apunté su número. Y fíjate tú, que al llegar a Lima, lo apunté acá en mi libro. En esa época, te voy a enseñar, porque lo tengo apuntado, 50 años creo. Mira, acá, este libro está que se desarma ya. Y acá puedes leer lo que apunté. Señor Guillermo Ganosa, Pizarro 428 Trujillo, teléfono 2058. No sé si lo logras ver ahí. Sí, se ve. ¿No? Lo apunté. Y después, por aquí puse una anotación en la página 56 del libro y pongo así. Bueno, ahí lo puedes ver, pero no sé si podrás leerlo. El señor Ganosa Vargas tiene huacos egipcios en su museo particular en su casa de Trujillo, descubierto aquí en el Perú por él mismo. Yo mismo los he visto porque él me los ha enseñado. También tiene huacos chinos descubiertos aquí. Ahí lo firmé, 1972. Desde ese año tengo este libro y eso. Nunca supe si realmente se llegaron a poner en contacto, porque como te digo, luego ya yo la visitaba a la señora esporádicamente hasta que después dejé de verla y cuando regresé ya no la encontré nunca más, ¿no? Ahora te soy sincero que me pesa no haber afinado más el asunto,
Pero en esa época, cuando tienes veintitantos años, tu cabeza está en otra cosa, ¿no? Mi cabeza para mí era cuántos saltos voy a hacer el fin de semana, a dónde voy a viajar, etcétera, etcétera, ¿no? Ese era mi mundo. Mi mundo era el paracaidismo, ¿no? Claro, y él publica un artículo que me mandaste gentilmente, pero no le dan ese enfoque que él quería darle, ¿no es cierto? ¿Quién no llevar el enfoque? En el artículo que me enviaste de los cosas egipcios o... Ah, sí, sí, sí. No, no le dieron a. Mira, ve, acá es. Eso lo tengo aquí. Eso salió en la revista Caretas. Esos recortes los tengo acá. Aquí está, aquí está. Dice: Tierra de pirámides, Tucumé, antigua capital de la cultura lambayeque en los ojos del mundo. Entonces, esto fue a raíz de que Thor Heyerdahl dice iba a venir al Perú para conmemorar o se trataba sobre la teoría de él sobre la relación entre los egipcios que habrían llegado al Perú, ¿no? Navegando. Y aquí, en una de las páginas, aparece el señor Ganosa Vargas, ¿no? Y dice, y ponen ahí Ganosa Vargas y la deidad Anubis. Anubis puede ser una deidad egipcia, ¿no? Pero no hablan más de eso, porque en esa época las mentes, como ahora, ¿no? Estamos hablando pues del año 1972, 70 y tantos, ¿no? Muchos años. Entonces era casi un pecado hablar de estas cosas. Es más, la tía que te cuento, que era muy aficionada a la arqueología, cuando el señor Ganosa enseñó los huacos egipcios, a mi tía casi le da un paro cardíaco porque ella era muy ortodoxa, ¿te das cuenta? En este asunto de la historia del Perú, ¿no? Entonces, claro, no podía refutarle nada, porque uno podría decir, a alguien se los vendió, ¿no? O lo engañaron al señor, ¿no? Era un señor muy serio, Ganosa Vargas, filántropo y muy conocido en esa época, ¿no? Claro. Así que... Había toda una corriente, como tú bien dices, que trata de mantener como que la historia en una narrativa, en un sentido estricto, ¿no? Y entonces estas teorías eran como que muy alocadas para ellos y prohibidas, ¿no? Correcto, correcto, así es. Ahora, la doctora Carola, yo no sé si recuerdo haber visto, pero en su generación o por ese tiempo, han tenido contacto pues con las corrientes pues de Julio Cetello, incluso han conocido a algunos de los arqueólogos pues más antiguos del Perú, ¿no? Ella es como de esa generación, ¿no? Correcto, no solamente a los arqueólogos del Perú, también ahí veo en su libro, ella agradece a otra gente muy importante, alemanes que han escrito libros respecto a la Atlántida. Bueno, sobre la Atlántica hay más de 30.000 libros creo que se han escrito, ¿no? Pero gente que relaciona que los atlantes llegaron a estar en varios continentes, ¿no? Entonces, cada vez creo que el misterio tiende a disiparse. No digo que se va a disipar, porque hay mucha resistencia también a estas cosas, ¿no? Pero cuando tú, por ejemplo, eres un hombre experimentado en esto, porque tienes muchos videos al respecto y has recorrido muchas construcciones antiguas, ¿no? Y que no se sabe realmente quiénes la hicieron, cómo se construyeron, ni a qué periodo pertenece, ¿no? Por ejemplo, se habla que Pachacute construyó Machu Picchu, y yo lo dudo. Yo creo que los incas se establecieron ahí porque encontraron ya construcciones megalíticas muy antiguas, como esas construcciones megalíticas. Las pirámides, por ejemplo, están en todo el mundo. Están en la China, están hasta en Rusia. Hay grandes pirámides, muchas cubiertas. En la China hay actualmente una que ya no hay duda de que es una pirámide cubierta por vegetación y que el gobierno chino no da permiso para que se hagan exploraciones ahí, ¿no? Mucho más grande que la de Keops. Y esto ha salido en muchos artículos, hay fotos al respecto de lejos, ¿no?
justamente vengo de un viaje, no sé si te tengo en el Facebook, pero justo ahí hemos estado publicando y hemos estado en Huancarqui, que es por Arequipa, por Majes, y bueno, que es muy parecido al, geográficamente, muy similar, ¿no? Igual que Nazca, ¿no? Al Nilo, ¿no? Porque pasa, o al valle de egipcio, ¿no? Justamente de las pirámides, porque hay un río, es un desierto, y tiene algunas medio raras, te diré, que parecen pirámides, pero hay un cerro en especial que parece una pirámide artificial, porque tiene como entradas, y aparte que por todos estos sectores hay como rostros o imágenes talladas que parecen pues faraones. Entonces uno puede decir pues pareidolia, cosas así. Pero justamente venía de conversar con un señor que encontró una piedra que tiene caracteres egipcios. Y creo que la mandó a analizar. Y no sé si dice Ramsés o qué cosa. Pero por todo el sector me estuvo hablando de los topónimos, ¿no? Que hay Siguas, Cesareas, Tajarca. Me habló de varios topónimos muy propios de Huancarqui, que no es aymara, no es quechua, no es puquina, no es nada, y que él cuando estuvo en Egipto los encontró, porque él viajó a Egipto. Y justo en Huancarqui, en esta parte de Arequipa, encuentra esta piedra. La están viendo seguramente en pantalla, en la edición. Te la voy a mandar también para que la puedas ver. Y es perfecto, perfecto. Es muy curioso porque parece pues un cartucho de jeroglíficos egipcios. Entonces cuando tú me has llamado, o bueno, cuando hemos conversado, ha coincidido, porque justamente estoy detrás de esa historia y me acordé del libro. Bueno, tampoco lo puedes ver ahorita porque no puedo mostrarte en la cámara, pero me llegó este libro de una forma así bastante de suerte, ¿no? Porque yo ando buscando un poco este tema y encontré y dije, ¿cómo me gustaría hablar con alguien que me dé más datos? Porque es una persona, Carola Sieber, que se ha, no te digo perdido en tiempo, pero un poco su investigación quedó relegada. Es un libro muy antiguo, es un personaje desconocido, pero fue algo que la arrastré por internet, fue algo bastante relacionada a la arqueología de ese tiempo, muy respetada, muy bien frecuentada por gente importante de la cultura, de la Lima, ¿no? De aquel momento. Incluso también ella cuenta, ¿no? Que agradece mucho a algunas personas que le ayudaron, creo que a huir de Hitler, ¿no? Algo de eso cuenta. Ella huye de Hitler, sí. Ella huye de Hitler cuando escribió el libro sobre los derechos de la mujer en Alemania. Hitler la persiguió por eso, ¿no? Entonces ella escapó de Alemania y llega a Suiza, como te conté, y a través de amigos, ¿no? Y de Suiza logra ya refugiarse en Colombia, viajó a Colombia, y estando en Colombia le entra la curiosidad por el Perú, porque empezó a leer muchas cosas sobre el Perú, y ella estaba relacionando con las culturas antiguas a las cuales ya se abocaba. Entonces vino al Perú. Por eso ella ahí en su libro dice, se refiere a Colombia como su segunda patria. Ahí vivió muchos años. Sí. Qué interesante. No me has acordado un poco a María Reich, ¿no? Con ese ánimo de darle al Perú ese espacio y trabajar por, ¿no? Haciendo sus investigaciones. Sí. Te comento que no lo he terminado de leer el libro, lo tengo aquí, lo tengo un poco a espera, ¿no? De concretar también algunos viajes, pero me dio mucho gusto conversar contigo y saber que, y me sorprendió muchísimo que la has conocido, que te has tomado fotos con ella. O sea, eso es una gran evidencia, porque tener fotos, tener esos escritos, es pues un documento pues importante lo que tú tienes, y que lo estés compartiendo con todos nosotros. Como tú dices, ¿no? El misterio no se va a aclarar por completo, pero de alguna manera podemos ir cambiando el enfoque, o por lo menos permitiendo que estas autores un poco satanizados en su momento tengan ahora voz, ¿no? Porque la ciencia está avanzando y la ciencia está confirmando esas hipótesis alternativas tan sugerentes, ¿no? De antaño, y que no estaban del todo equivocadas, ¿no? Porque cada vez se encuentra más de esto. Exacto, cada vez se encuentra más, y ahora con la tecnología y las comunicaciones es mucho más fácil lograr identificaciones que antes no se podían hacer, ¿no? Ahora tú ves fotos de construcciones peruanas, de construcciones incas con construcciones egipcias y con construcciones de otros países y antiguas, de otras culturas, y tienen el mismo corte de piedra, la misma forma, etcétera, que no puede ser una coincidencia, si no es una transmisión de tecnología, como hacemos ahora a nivel internacional, ¿no? Claro, puede cambiar un poquito, digamos,
Algo, el sí. estilo, pero la materia prima es lo que yo digo siempre, ¿no? Por ejemplo, en la esfinge, la parte de abajo hay una parte de que se parece mucho al Coricancha. Justo estuvo ahí un amigo de nosotros, lo entrevistamos y Ya. nos mostró estas grandes semejanzas entre la arquitectura. Entonces cambia un poquito digamos, la orientación, un poco de repente la estética, pero es como el cemento, ¿no? Que hoy día lo usamos el cemento en todo el mundo, pero tú vas a Francia y el cemento lo usan de una forma, en el Perú de repente no lo estucan, en otra parte no lo hacen rascacielos, pero igual tenemos ese concreto, ¿no? Entonces parece que existe ese concreto antiguo, la roca líquida, como El concreto que usaban los romanos también, ¿no? claro, Por claro. ejemplo, esas construcciones megalíticas que hacían los romanos, yo me pregunto, por ejemplo, esas estelas gigantescas de una sola piedra, ¿cómo podían transportarlas? Sí, por barco. Aguanta un ratito. Sí, sí, muy fácil es hablar por barco. Yo conozco cómo se transportan las cosas por barco, porque yo el próximo año voy a cumplir 50 años inspeccionando barcos, no solamente en Perú, en Japón, en Estados Unidos, en muchos países, ¿no? Necesitas toda una tecnología para poder subir un peso. Necesitas grúas, necesitas calcular la altura metacéntrica, el centro de gravedad del barco, necesita calcular cuáles son los brazos adrizantes, ahora se hace todo por computadora a bordo para que el barco no se voltee. Entonces yo digo, ¿cómo podían subirla a los barcos que dicen que eran a vela? ¿Cómo no se escoraban y terminaban hundiéndose con semejante peso? ¿Cómo lo acomodabas? Entonces, no es una cosa, sí, lo jalabas con unos troncos y lo subías al barco. Lo subías, no, el subirlo es todo un proceso matemático. Yo atiendo muchas veces siniestros en barcos que se han caído la carga en el muelle porque calcularon mal al momento de bajarlo, a pesar de que tienen computadoras, ¿no? Entonces, cuando tú ves que hace 2000 años, 3000 años, se transportaba de un lugar a otro en barcos, esa gente tiene que haber tenido un conocimiento tecnológico muy avanzado, ¿no? Y de repente maquinarias que ahora no se han encontrado. No es una cosa tan sencilla, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas cosas. Me acuerdo de una visita al Cusco, había una guía que nos estaba haciendo todo un speech sobre cómo se levantaban los pesos, las grandes piedras y todo. Y yo empecé a refutarle algo, porque conozco cómo se levantan pesos años, yo soy ingeniero y trabajo en este asunto. Y justo a mi lado habían 2 ingenieros argentinos que también maniobraban pesos y dijeron, tú eres ingeniero, sí, estamos de acuerdo contigo, nosotros también nos dedicamos a esto y la verdad que no entendemos, señorita, le dijeron, ¿de dónde ha sacado usted esta idea de cómo se levantaban? Si actualmente una cosa de esta no podría hacerse. Entonces la pobre chica no supo qué responder porque se encontró con gente que está metida en el ambiente de levantamiento de peso de toneladas, ¿no? Entonces, bueno, decía, no, esto lo hemos recibido de estas clases en la escuela. Claro, somos escuelas ortodoxas que ya conocemos cómo les dan instrucción. Pero sí me dio gusto encontrar a 3 guías distintos jóvenes hablar de temas de los que estamos hablando, Rafael, ya con una mente más abierta al respecto. Sí. Justo hemos encontrado grandes amigos allá en Cusco y de verdad, mira, por ejemplo, nos mostraban una en Kenko, como, claro, la ciencia oficial explica, ¿no? Que esta pared está aquí porque tenía que ver a tal ángulo y todo. Pero estos guías nos dicen, no, esto sufrió un terremoto y toda la estructura se ha volteado para tal parte. Incluso hemos visto como estalactitas que la pared se ha caído y posterior a que la pared se cayó surge una estalactita. Entonces, para que crezca, digamos, esa estalactita han debido pasar miles de años. Entonces, ¿cuándo fue ese terremoto, no? Entonces, así es. Y son cosas así, detalles que ellos poco a poco van mirando, ¿no? Que de repente la arqueología oficial no lo ha tenido muy en cuenta porque no han trabajado exactamente geólogos, ¿no? A veces son antropólogos los que investigan estas cosas.
entonces no conversan entre ellos, ¿no? En algunos proyectos, ¿no? Correcto, mira, es como la erosión que tiene la esfinge. La erosión que tiene la esfinge es vertical. Entonces los científicos, después de muchos estudios, han dicho, no, esta erosión solamente es producida por agua. Y esto es agua y lluvia. Y acá no ha habido agua y lluvias sino hasta hace 12.000 años. Entonces la esfinge tiene que tener una edad mucho mayor de los 3.000 años que dicen que tiene. Porque las erosiones después de los 12.000 años ya era desierto, no había vegetación. Entonces la erosión es horizontal por el viento arrastra arena y la arena funciona como una lija, pero el viento pues se traslada en forma horizontal. En cambio las erosiones que tienen el cuerpo de la esfinge son verticales. Vi un programa al respecto sobre los estudios que se hicieron y los científicos llegaron a la conclusión que la única manera de que esa erosión se produjo tiene que haber sido por lluvias. Y según se tiene registrada la geología, las lluvias se produjeron cuando la zona del desierto era verde, había vegetación, y eso ha sido hace más de 12.000 años. Sí, pues. Así está. Bueno, entonces, solamente para ir cerrando, de repente que nos puedas reiterar, entonces este encuentro que tuviste como para rendirle un homenaje, ¿no? A la doctora Carola, ella, ¿cómo te trató? Ella, me dices, era muy amable, ¿qué opinión? Era una señora muy firme, de convicciones muy firmes y un carácter muy fuerte. A mí me quería, cada vez que yo tocaba el timbre, salía por la ventana, sí, con su... Señora Carola, mijito, el aviador, me decía. Entonces, sí, el aviador, pues, yo era paracaidista, pues, mijito, el aviador. Entonces, ya yo iba el 70, 71, el 72, ya el 73 ya tenía a mi enamorada, que ahora es mi esposa, y la llevaba. Entonces, sí, le hacía mucho cariño a ella. Pero después esta señora era muy, muy especial. Había un pajarito a la cual le llamaba Chipi, y ella salía por la ventana y decía, Chipi, Chipi, era un pajarito silvestre en la calle, venía y se paraba en el marco de su ventana y le daba de comer. Y el pajarito vino a visitarla varias veces, yo estaba sorprendido, ¿no? Sí, sí. Y la señora, pues, pobrecita, estaba en condiciones, me da pena. Una vez fui también con una amiga y con mi esposa, ¿no? Para ayudarla, porque nos servía café y un pedacito de bizcochito que había comprado en una panadería. Entonces queríamos ayudarla a lavar los platos. No, ustedes son mis invitados, ustedes se quedan acá, ya les he dicho. Aquí yo soy la dueña de la casa y yo lavo. Sí. Tenía un carácter muy, muy firme la señora Linder. Yo la quise mucho a la señora, pero la verdad que debía haberla apreciado. Ahora la aprecio más, ahora que han pasado los años, ahora que ya sé que ella habla sobre los vestigos atlantes y egipcios, y en esa época yo le creía, ¿no? Pero ahora tengo la firme convicción por todo lo que he visto a través de los años y de lo que está apareciendo en el mundo, ¿no? Ahora, pues, a través de estos años le tengo un mayor aprecio a esta señora y hubiera querido saber siquiera dónde fue enterrada, ¿no? Me imagino que de repente está en el cementerio británico, porque ahí en el cementerio británico... Sí. Bueno, entonces reitérame un poco sobre ti, David. Entonces tu actividad como piloto, Every, ¿no? No, yo soy ingeniero mecánico. Y mecánico y trabajo como perito naval. Sí, desde el año 1974. Entonces tengo que ver la parte estructural de los barcos y sistemas de seguridad a bordo, ¿no? Entonces, en ese aspecto también trabajé muchos años en una compañía británica con peritos británicos expertos. He hecho inspecciones en Estados Unidos, partes del Caribe. A Chile he ido durante desde el año 1999 hasta el 2015, casi 16 años yendo a Chile, inspeccionando barcos en Japón. He hecho prácticas en Japón también y pertenezco a una entidad
de Inglaterra, que es el Instituto Internacional de Peritos Navales de Londres, ¿no? Yo estoy inscrito ahí. Entonces, toda mi vida me he dedicado a esto prácticamente, ¿no? A lo que son barcos. En realidad, siempre quise ser ingeniero aeronáutico, pero en esa época en el Perú no había ingeniería aeronáutica. Pero los barcos y los aviones, ambos se desplazan en un fluido. Uno es el aire y el otro es el líquido. Y tienen, digamos, responden prácticamente casi a las mismas leyes físicas, ¿no? Mira, datazo. Sí. Y aparte de eso, bueno, como deporte me dediqué durante muchos años al paracaidismo y a volar en parapente, ¿no? Ni salto ni vuelo, porque yo tuve un accidente el año 2015 en la Costa Verde. Choqué contra unos cables eléctricos que bajan de la parte alta, sí, bajan de la parte alta de Miraflores, y de ahí caí como 30 metros al borde de la pista, ¿no? Y no morí porque algo me salvó, ¿no? Debería estar muerto o cuadraplégico, pero terminé con el pie derecho casi amputado. Me lo lograron colocar en el Casimiro Ulloa, ¿no? Me fracturé la cadera, la pelvis, el hueso sacro, tengo 3 vértebras aplastadas, sí, me dañé los nervios de las piernas, pero ahora camino y sigo subiendo a los barcos. Entonces, de ahí no volví a volar. Como la doctora. Muy bien, David. Sí, es gente que tiene una energía especial, ¿eh? La doctora tenía una energía especial y cuando te miraba de frente, levantaba una ceja y su mirada era profunda, ¿no? Creo que te podía ver las neuronas. Hasta ahora recuerdo la mirada de la señora Carola. Ella me miraba profundamente cuando conversábamos y yo la verdad que sentía un gran cariño por ella, ¿no? Siempre una señora bastante dura, pero linda la mujer, ¿no? Yo la verdad que la quería mucho como si fuera mi abuela, una cosa así. Pero lástima que estuve poco tiempo con ella y no profundicé más. Ella me dijo, para ti, hijito, el libro de Rodolfo Falk te lo dejo como un regalo preciado, este va a ser como me dijo, tu herencia. Pero la verdad que nunca más la volví a ver después de 4 años y no supe dónde está. Así que ese libro, sabe Dios quién sabrá con él. Creo, pero no está en línea, pero hablaban de esto, ¿no? De los globos. O sea que ya los Nazca manejaban un poco el vuelo a través de globos aerostáticos o algo así. Sí, yo no sé si sea verdad. Sí, no sé si sea verdad lo de los globos, pero el año 1971 o 72, un grupo de paracaidistas con mucha gente fuimos a las líneas de Nazca y ahí se infló un globo muy grande, un globo que se fabricó con tela y se le puso la marca como si fuera un Inca y se elevó un poco y se decía que así debían haber volado la cultura Nazca, ¿no? Para poder ver las líneas de Nazca. Pero las líneas de Nazca pues no son líneas, sino son surcos muy largos que tienen kilómetros de kilómetros, ¿no? Y hay muchas otras figuras que no han sido todavía expuestas, ¿no? Entonces, yo he visto algunas de ellas porque ahí en Palpa, que está pegadito a Nazca, un compañero nuestro, su padre tenía una hacienda, era la familia Ferrer, y una vez llevamos una avioneta, tenía su pista de aterrizaje y hemos ido a saltar, y cuando subíamos a la avioneta veíamos una serie de figuras como un dragón, etcétera, enorme, ¿no? Y varias figuras más, sí, que nunca las he visto yo en ninguna foto de Nazca. Y estas figuras están colindantes con la Pampa de Nazca, ¿no? O sea, el Perú es un país de muchos misterios, pero yo creo que para aclararlo más, la gente que investiga tiene que tener la mente abierta. ¿En qué año más o menos habrás conocido a María Reich? En los 80 más o menos, así en la época del gobierno de Belaúnde. Ella vivía donde está el museo María Reich, o sea, que está por las torres. Sí. De observación. La señora María Reich le dieron una habitación que hasta ahora está en el hotel de turistas, que ahora se llama Hotel Nazca Lines, ¿no?
Y ahí está el nombre de ella. Mira, como sabes, ya falleció, ¿no? Pero ahí me he tomado fotos con ella, hasta con mi mamá incluso, ¿no? Yo iba mucho a Nazca, porque ahí dejaba a mi familia, mis hijos que eran chicos, y de ahí me iba luego a Marcona, al puerto de San Nicolás, a inspeccionar barcos, ¿no? Wow, sí, he estado por ahí. La he recorrido bien. Y, o sea, ¿a ella la has visto una vez o varias veces, a María Reich? A la señora Reich la habré visto varias veces. ¿Y solo varias. conversabas con ella? O sea... No conversé nunca con ella porque ella tenía su punto de vista que es distinto al mío y la verdad que no quería entablar un conflicto, ¿no? No, pero, o sea, pero sí, yo la respetaba, la veía, ¿no? Sí, la veía. O sea, conversaban de temas normales, digamos. No, yo lo he escuchado cuando en un salón grande del hotel, por ejemplo, ella exponía y hablaba sobre las líneas y habían turistas que le escuchaban, ¿no? Wow. Entonces yo entraba, estaba un ratito y luego me salía. Los antiguos te hablan de sus dioses, son seres más avanzados que han venido y han enseñado. Yo no olvido nunca, no sé si habrás visto, hay un video en la Segunda Guerra Mundial, la Fuerza Aérea Norteamericana se estableció en Australia, en un lugar donde habían unos negritos, pigmeos, salvajes, y... sí sé lo que hablas. Claro, que les regalaron, sí, y luego se fueron los gringos, y muchos años después regresaron los antropólogos y encontraron que los negritos habían hecho un avión de paja, y decían que sus dioses habían venido y les daban regalos. No, es que eso ya, con eso no hay mayor detalle, ¿no? Claro. No, con eso ya y es así. Mira, en la mitología griega, yo antes, cuando era joven, compraba los fascículos, y uno de esos fascículos que a mí me llamaba la atención, o me llamó la atención, fue sobre el dios Apolo, que decía que el dios Apolo se elevaba al cielo en su carro dorado, que era como el disco del sol, y se hundía en el horizonte. Claro, cuando tú vuelas, parece que te estás hundiendo en el horizonte, ¿no? Y regresaba en la penumbra, y la noche se hacía como un día iluminado por 1000 soles. Claro, el fuego, pues las luces que desprendía su carro volador, ¿no? Que era su Omni, ¿no? Entonces, y así te hablan los pueblos antiguos. Todos los pueblos antiguos te hablan y no te están mintiendo. En alienígenas ancestrales, que yo no me perdía ninguno de esos programas, son investigadores, pues, ¿no? Zúcalos, el griego Zúcalos, griego norteamericano, ¿no? Después está Eric von Däniken y varios otros que salen, David Childress y otros, ¿no? Gente investigadora, ¿no? Que no escatime gastar dinero viajando alrededor del mundo e investigando, ¿no? Porque una cosa es viajar y ver las cosas con ojo de turista, y otra cosa es con ojo analítico, y hacer comparaciones entre unas culturas y otras y lo que vas encontrando. Y esta gente enriquecido porque viajan por el mundo entero. Entonces ellos tienen un gran peso específico cuando te dicen esto de acá debe haber sido así, porque esto aquí coincide con esto y con lo que dicen los antiguos.